profundizar un poco más y también poder resolver algunas dudas, ¿verdad?, que ustedes puedan tener en relación a estos temas, ya que a veces quedan así como en el vacío cuestiones que hay que responder. Entonces, el primer tema, como ustedes ya saben, es el núcleo de la Biblia, ¿verdad? Si algunos de ustedes ya tienen el folleto de las 21 lecciones. Sí, ¿cuántos lo tienen? Ok, bueno. Entonces, en ese folleto está bastante desarrollado el tema del núcleo de la Biblia, ¿verdad? Básicamente, ahí lo que hay que entender es cómo es que está integrada la Biblia y cómo es que podemos encontrar el mensaje de la palabra en toda la Biblia con el mismo mensaje, que es que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Que para comenzar vamos a orar. Vamos a ir ahora con la oración. Padre Celestial, gracias Señor por estar aquí al servicio de este Padre. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, Señor. Bendice y abre la mente a los que estamos aquí presentes, Señor, para que lo que aprendamos esta noche, Señor Padre Celestial, lo podamos transmitir a todo el mundo. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado hasta este momento, Señor Padre Celestial, de la sabiduría de la Biblia. Agradecemos, Señor, de una manera muy especial, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado desde el principio. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre del Señor, que es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, podemos empezar este tema como cuando hablamos del núcleo de la Biblia, el mensaje más importante de toda la Biblia, ¿verdad? Y acá podemos empezar desde cualquier texto que usted quiera usar, ¿verdad? Pero que no se pierda ese mensaje central, que es el tema de enseñar cuál es el fundamento, cuál es la base de toda la Biblia, de quién habla toda la Biblia, de quién se escribió toda la Biblia, o de quién es el mensaje del cual da toda la Biblia. Entonces, yo normalmente empiezo hablando del evangelio que está oscurecido, ¿verdad? Hay un evangelio que quedó oscurecido y que no se está predicando el día de hoy, lamentablemente. Estamos predicando un montón de temas, pero nos hemos olvidado del mensaje más grande que hay en toda la Biblia. Y yo normalmente empiezo este tema con 2 de Corintios 4:4, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ¿sí? ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes leen este primer punto, se dan cuenta de la obra de Satanás. Entonces, el núcleo de la Biblia, el fundamento de la Biblia, se ha olvidado porque el evangelio de la Biblia está siendo oscurecido. La gente está siendo cegada y entonces no está entendiendo este evangelio de la Biblia. Por eso es que es importante empezar enseñándoles cuál es el mensaje más grande de toda la Biblia. A eso le llamamos el núcleo de la Biblia. Es decir, que si no hubiese ese mensaje o ese fundamento, la Biblia no tendría sentido, porque es el núcleo, eso es un fundamento o el núcleo de toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, empiezo yo con ese pasaje, pero hay un segundo pasaje que también lo pueden revisar, que es 2 de Corintios, capítulo número 11, versos 3 y 4. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto acerca de los 3 peligros que la iglesia tenía en ese momento, y son los mismos 3 peligros que hoy tiene la iglesia. 2 de Corintios capítulo 11, versos 3 y 4, ¿sí? Como ustedes son gente que ya maneja la Biblia, yo voy a ir un poco rápido, así que pónganse pilas con las citas, porque vamos a ir, y después usted lo repasa en casa también, ¿verdad? Entonces, 2 de Corintios 11, versos 3 y 4. Ahí nos hablan de los 3 peligros de la iglesia. ¿Cuál es? Dice Pablo: temo que su pura
y correcta devoción a Cristo, ¿ya?, sea corrompida, sea extraviada, y que la serpiente venga nuevamente y así como engañó a Eva, sus sentidos sean extraviados de esta verdad, ¿verdad? Y entonces dice, ustedes, si alguien viene y les predica un Jesús diferente, bien lo aceptan. Y si les predican un espíritu diferente, bien lo toleran. Y si les explican un evangelio diferente, también lo reciben. Entonces el problema de la iglesia es que cuando no entiende el fundamento o el núcleo o el mensaje de la Biblia, puede recibir cualquier mensaje, cualquier evangelio, cualquier Jesús, cualquier espíritu. Ese es el peligro que la iglesia de antes tenía y es el mismo peligro que la iglesia de hoy tiene. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que enseñar cuál es el fundamento de la Biblia, cuál es el mensaje de la Biblia. Y entonces, Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo número 11, nos da claramente y dice que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, el cual es Jesús, el Cristo. Y cuando usted encuentre en su Biblia Jesucristo, por favor entienda que en el original ahí no dice Jesucristo, dice Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, nadie puede poner un fundamento diferente del que ya tenemos, el cual es Jesús, el Cristo. Entonces, desde ahí podemos empezar a desarrollar ya el tema, que es el tema número 1, ¿verdad?, de las 21 lecciones, el núcleo de la Biblia. Podemos entender en Juan capítulo 20, verso 29 al 31, por qué se escribió la Biblia. ¿Por qué fue escrita la Biblia? Juan 20, versículo 29 al 31, y dice, entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Los discípulos, oiga bien, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. ¿En cuál libro? Biblia. O sea, los discípulos de Jesús vieron hacer muchas otras señales milagrosas, además de las que se quedaron escritas en la Biblia. Es más, hay un versículo que dice que si escribiéramos todos los milagros y todos los portentos que el Cristo hizo en su ministerio de la tierra, no alcanzarían todos los libros del mundo para poder registrar todo lo que hizo. Entonces dice el versículo siguiente, verso 31, verso 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas señales, estos milagros, se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué se escribió la Biblia? Para que podamos creer que Jesús es el Cristo, y al creer en ese nombre podamos tener vida en su nombre, dice la Biblia. ¿Para qué se escribió la Biblia entonces? Para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y para que cuando podamos creer, ¿está claro entonces para qué se escribió la Biblia? La Biblia no se escribió para otras cosas, aunque quedaron registrados los milagros, aunque quedaron registradas las señales ahí, porque Él sigue siendo Dios y las sigue haciendo. O sea, eso no se anula. Pero lo que quedó escrito es para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para eso se escribió la Biblia. Entonces yo cito también acá, primera de Juan 5:1,
Primera de Juan 5:1, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Significa entonces que aquel que no cree que Jesús es el Cristo, no ha nacido de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Primera de Juan 5:1 lo dice claramente, ¿verdad? Pero como algunos no pueden creerlo, entonces yo les doy el segundo versículo que está ahí en Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Y qué dice Primera de Juan 2:22? ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo y no tiene paz. Entonces, podemos entender desde estos versículos el mensaje más grande de toda la Biblia. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el que fue escrita la Biblia? Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos seguros de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, yo les quiero contar cómo se escribió esta Biblia, esa que usted tiene hoy en sus manos. Cuando Jesús vino no estaba la Biblia, lo que habían eran rollos, y habían tres clases de rollos: los que había escrito Moisés, los que habían escrito los salmos y los que habían escrito los profetas. Y a esos tres rollos se les llamaba las escrituras. ¿Cómo se les llamaba? Las escrituras. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y escuche, fue escrita por más de 1500 años. O sea, lo que usted tiene ahora aquí en sus manos, esto, Dios usó más de 1500 años. Es que conocer a Dios no es algo sencillo. Conocer a Dios es algo profundo. Pero la gente no lo mira así porque no lo sabe y porque no lo ha entendido. Pero esta es la palabra de Dios. Y Dios se tardó más de 1500 años para que usted y yo la tengamos hoy aquí. O sea, esto no es otro libro más. Esto no es, voy a leer una novela más. Esta es la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Si Dios se tomó 1500 años para poder dejar registrado todo esto. Y escuchen, en diferentes lugares se escribió. No fue que se reunieron un grupo y lo escribieron. No, eso se escribió en diferentes lugares. ¿Sabe cuántas personas participaron? 40 autores aproximadamente. 40 autores, algunos muy preparados y otros sin ninguna preparación, como Pedro, como Juan, que ellos no tenían ninguna preparación, pero habían otros muy preparados, como el doctor Lucas o Pablo, que era fariseo de fariseos. Entonces hubo gente muy alta como gente muy sencilla, porque esta es la palabra de Dios. Entonces Dios iba a usar a cualquier estrato social para escribir su palabra. Entonces se escribió en 3 continentes diferentes, en diferentes países, en 3 idiomas distintos: arameo, griego y hebreo. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia entonces? ¿Cuántos? ¿Cuántos libros tiene? 66 libros. Son 66 libros. ¿Y cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos hay en el Nuevo Testamento? 27 y 39, y suman 66 libros. Dios escribió 66 libros para que lo pudiéramos entender nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso, alguien que diga, yo ya conozco a Dios, eso es mentira. Es que a Dios nadie lo puede conocer totalmente, porque entonces dejaría de ser Dios. Por eso, cuando alguien dice, yo ya conozco el Evangelio, es mentira.
El Evangelio es Cristo. ¿Ya? Y entonces vamos a pasar toda la eternidad tratando de conocer a Cristo. No podemos decir que ya lo sabemos todo. Muchos hoy se ufanan, eso ya lo sé, eso. No, es que no lo hemos entendido. Es que está en la palabra de Dios. Pero lo estamos viendo como un conocimiento más. Y no, esto es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Entonces, antes de Jesús, antes de que Él viniera, antes de que Él naciera, es decir, en el Antiguo Testamento, había 3 partes. ¿Cuáles eran? Los escritos de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Y cómo se le llamaba a estos 3 rollos? Las escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el mensaje más grande en el Antiguo Testamento? Que se compone de 39 libros, agrupados en Moisés, los salmos y los profetas mayores y los profetas menores. ¿De quién hablan todos estos libros? ¿Cuál es el mensaje central de todo el Antiguo Testamento? ¿Será que es la historia de Israel? No. Hablan de Cristo correctamente. Hay un mensaje central, hay un mensaje fundamental, y es el mensaje del Mesías Cristo que va a venir. Ya sabemos que en hebreo la palabra Mesías significa ungido, y en griego la palabra Cristo significa ungido. Así que cuando usted lea en la Biblia Mesías o Cristo, significa ungido. Por eso es que en el Antiguo Testamento aparece la expresión Mesías y en el Nuevo Testamento aparece la expresión Cristo, pero al final significa el ungido. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante del Antiguo Testamento? ¿De quién está hablando? Yo le voy a dar algunos ejemplos. Génesis, capítulo número 1, verso 3 al 5. Dice que Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y separó Dios las tinieblas de la luz. Pero ¿quién era esa luz? Es que no había sol todavía, porque y la luna y el sol y las estrellas fueron creados en el 4º día. Entonces, ¿de quién está anunciando Dios ahí? ¿Quién es la luz admirable según Juan capítulo 1? Entonces, esa luz admirable es Cristo. ¿De quién está hablando Génesis entonces en su capítulo número 1, versículo 3 al 5? Está hablando de Cristo, de la luz admirable. Por eso solamente Cristo puede separar las tinieblas de la luz. ¿Y por qué Dios está hablando de la luz ahí? Es que había vacío, había desorden y había tinieblas, según Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba vacía, desordenada, y las tinieblas la cubrían, dice Génesis. Y entonces, ¿cómo vive la gente sin Dios? ¿Acaso no es vacía, desordenadamente y en tinieblas? Y entonces por eso era necesario la luz. Y entonces ya desde el capítulo 1 de Génesis se está hablando de la luz admirable. ¿Y quién es esa luz admirable? ¿De quién nos está anunciando Dios? De Cristo, según Juan capítulo 1. Dice que Él era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde ahí ya está metido el mensaje de Cristo que va a venir. La luz admirable, la luz primigenia. Pero veamos, cuando Adán y Eva, Génesis 3:15, Génesis 3:15, dice que Dios va a levantar ¿a quién? A la simiente de la mujer que le va a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Y quién es el único que ha podido aplastarle la cabeza a Satanás? Es Cristo. Entonces, ahí está la promesa de que va a venir el Cristo, de que va a venir el Mesías. Él es el fundamento, Él es la promesa de Dios para venir a derrotar a Satanás, a ponerle el pie a la cabeza de la serpiente.
la simiente de la mujer. Entonces, Génesis 3:15 está hablando del Mesías que va a venir, del Cristo que va a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente. Otro ejemplo, cuando Dios vio que el ser humano había pecado, el ser humano dice que sintió vergüenza y cosió ¿qué? Delantales con hojas de higuera. Y entonces Dios los vio y dijo, eso no sirve. O sea, el esfuerzo humano no cubre tu desnudez. Las obras humanas no te sirven para perdonar el pecado. Los esfuerzos humanos no sirven porque esto es por gracia, no por obras. El ser humano se trató de cubrir su desnudez con hojas de higuera y se hizo delantal. Pero Dios dijo, no les va a servir. Entonces, Dios mismo sacrificó unos animales inocentes y dice que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y esos animales inocentes que Dios mismo sacrificó y derramó la sangre de esos animales inocentes, ¿de quién nos están anunciando? De que va a venir el Cordero de Dios, del Cordero inocente que podrá cubrir el pecado, que podrá dar el pecado. Entonces, ¿de quién nos está hablando Moisés en el libro de Génesis? Otro ejemplo, el arca de Noé. ¿A quién simboliza el arca de Noé? ¿Quién es el arca? ¿En quién podemos ser salvos? El arca es Cristo. Entonces, el arca se construye para anunciar que va a venir la verdadera arca para salvar a la humanidad y que solo en ella podemos ser salvos. El arca de Noé es otro símbolo. Otro ejemplo, Abraham. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice, no le hagas daño al muchacho. Dios ya se proveyó cordero. Y aparece un carnero trabado entre los cuernos, entre los matorrales, ¿verdad? Y ahí aparece la expresión Jehová Jireh, tu provisión será vista. Entonces está hablando del cordero sustituto que va a venir y que la provisión de Dios ya estaba preparada. El cordero que va a ser sacrificado en el altar, el cordero que va a ser degollado y tiene que derramar su sangre, ya está listo de parte de Dios. Eso es lo que Dios le estaba anunciando a Abraham en el momento en que él iba a sacrificar a Isaac. ¿De quién está hablando Moisés entonces? Otro ejemplo, cuando Jacob va huyendo y se recuesta en una roca, ¿verdad? Y dice que se le abre el cielo y hay una escalera y mira ángeles que suben y bajan por escalera. Y entonces Jacob dice, esto es puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no me había dado cuenta. Es que ¿quién es la roca? La roca es Cristo. La roca es Cristo. Entonces podemos entender que la roca de Jacob es Cristo. El maná que cayó del cielo para Israel, para que alimentara a Israel 40 años. ¿Quién es el maná que descendió del cielo? Es Cristo. La roca que seguía a Israel en el desierto. Dice Corintios 10:4 que la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando el Antiguo Testamento? Bueno, yo le podría seguir mencionando ejemplos como el Cordero de la Pascua en Egipto. ¿Acaso Israel fue libre cuando vinieron las ranas y las plagas de ranas? ¿Acaso no hubo milagros? ¿Acaso no hubo señales? ¿Acaso no hubo plagas de mosca? ¿Plagas de ranas? ¿Acaso no hubo que el agua se convirtió en sangre? ¿Acaso no hubo portento? ¿Acaso no hubo maravilla? Y díganme, ¿qué milagro salvó a Israel? Ninguno. Es que los milagros no salvan. Pueden suceder, pero no salvan. Por eso la gente hoy va a la iglesia por un milagro y cuando lo recibe, se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no encontraron a Cristo. Andaban buscando solo un Jesús que hace milagros, pero no a Cristo. Entonces Israel vio los milagros
pero no fue salvo. Hasta que sucedió algo. Dios les dio una orden y les dijo: sacrifiquen un cordero, el cordero de la Pascua, y agarren su sangre y píntenla en los dinteles. ¿Y de quién estaba hablando ese cordero de la Pascua? ¿Quién es el cordero de la Pascua? Es Cristo. ¿Y quién es el que nos cubre con su sangre? Entonces, ¿de quién habla el Antiguo Testamento? ¿Será que es tan difícil de entender el mensaje de la Biblia? Es que en todo el Antiguo Testamento está Cristo. Otro ejemplo, la serpiente de bronce en el desierto. ¿Acaso Israel tenía médicos para que le dieran medicina? No tenía. ¿Acaso tenían farmacias como las que tiene el hermano para comprar medicina? No había. ¿Acaso podían producir ahí en el desierto? ¿Acaso Israel podía producir su propia medicina en el desierto? No podían, es que no se podía sembrar nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y el que la mire será sano. El que la mire será sano. ¿Qué tenían que hacer? Creer. Y entonces miraban la serpiente y sanaban. Así fue sanado Israel en el desierto. Pero, ¿qué dice el Evangelio de Juan? Dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Entonces, ¿a quién anunciaba la serpiente de bronce? Nuevamente, a Cristo. ¿A quién miraba Moisés si dice la Biblia que se mantenía como viendo al invisible? Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿a quién miraba Moisés? A Cristo. La ofrenda del libro de Levítico. ¿Cómo se sacrificaba la tórtola? Se les extendían las alas a las tórtolas. Se les abría aquí y le botaban la sangre. ¿Quién iba a morir así? Cristo. Entonces, ¿de quién anunciaban las ofrendas de cereal, las ofrendas de trigo, las ofrendas que llevaba el pueblo de Dios? ¿A quién anunciaban todas las ofrendas del libro de Levítico? A Cristo. ¿Quién es el profeta del cual Deuteronomio dice: y Dios levantará un profeta en medio de ustedes, y a él debéis oír, porque si no lo oís, Dios te va a condenar? ¿Quién es ese verdadero profeta de Deuteronomio? Es Cristo. Él es el verdadero profeta. Las ciudades de refugio, ¿verdad? Que cuando alguien cometía un asesinato involuntariamente, corría a una de las ciudades de refugio y allí se agarraba de los cuernos del altar, y una vez agarrado de los cuernos del altar, nadie lo podía tocar. ¿De quién hablan esas ciudades de refugio? De Cristo. En el libro de los Salmos, el varón bienaventurado del Salmo número 1. ¿Será que somos nosotros? No, es el Cristo, varón bienaventurado, el que nunca anduvo en consejo de malos. ¿Usted anduvo en consejo de malos, hermano? ¿O no? El que nunca se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Usted se sentó un montón de veces en silla de escarnecedores? ¿O no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y noche. Usted muchas veces ni la Biblia lee. Usted no me diga que usted es el varón bienaventurado. Aquí hay un solo varón bienaventurado, el que quien entrará por tus aguas con mano limpia. ¿Quién podrá serlo, hermano? ¿Será que yo? No, ni usted. Aquí solo hay uno que puede entrar delante de Dios con mano limpia, y es el Cristo. De él están hablando los salmos. Amén. Entonces tenemos que entender que todo el mensaje del Antiguo Testamento habla del Cristo, el que no quedaría en la tumba, de quien hablaba David en el Salmo 16:10, ¿verdad? No dejarás, ¿verdad?, que tu santo vea corrupción, no lo dejarás en la tumba. Entonces, ¿de quién estaba hablando? De Cristo, ¿verdad? La raíz del linaje de David, del cual hablan los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Quién es la raíz del linaje de David? ¿Acaso no es Cristo?
Entonces, ¿de quién están hablando los profetas? El siervo sufriente de Isaías. ¿De quién está hablando Isaías? Capítulo 59, cuando habla del siervo sufriente, que llevó nuestras cargas, llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados. Y lo tuvimos como azotado de Dios, como que Dios estaba vengando de él, pero se estaba muriendo por causa nuestra, dice Isaías. ¿De quién está hablando? Del Cristo. Entonces el sol de justicia de Malaquías. Y vendrá, pero para ustedes vendrá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. ¿De quién está hablando? Del Cristo, el deseado de todas las naciones. En el libro de Amós, de Oseas, el Redentor que vive, de Job, que dice: aunque él me matare, yo en él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive y aún de las cenizas él me levantará. ¿En quién creía Job? En Cristo. Entonces, este es, así rápidamente, el mensaje más grande del Antiguo Testamento. Y yo le puedo hacer darle un montón de ejemplos más. En cada libro de la Biblia, usted va a encontrar que Jesús iba a venir, que el Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Se agarró a que Cristo venía. ¿Cuál fue la fe de Isaac, de Jacob, de todo? De José, de Moisés, de David, de Salomón, de Sadoc, de los profetas. O sea, usted puede ver cuál fue la fe de ellos, que el Mesías iba a venir. Entonces, en todo el Antiguo Testamento hay un solo mensaje. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el mensaje? El Nuevo Testamento se compone de 27 libros, ¿verdad? Los Evangelios, las epístolas o cartas del apóstol Pablo y las epístolas de Pedro, de Juan, Santiago y Judas. Pero, ¿de quién escribieron todos estos autores? ¿Será que cambió el mensaje del Antiguo Testamento? Ya leímos Juan 20:31 que dice: pero estas escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Entonces la Biblia entera se escribió para que conociéramos al Mesías, para que conociéramos al Cristo, el ungido de Dios. ¿Y quién es Él? Es Jesús, el que vino hace más de 2000 años. Por eso nosotros decimos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Mesías prometido de Dios. No decimos Jesucristo, porque cuando decimos Jesucristo no entendemos lo que significa. Por eso aclaramos y decimos que Jesús es el Cristo. La Biblia entonces se escribió para que creyéramos en Jesús como el Cristo y para que cobráramos vida al creer de esa manera. Dice Juan 5, versículo 37 al 40. El Padre mismo quien me envió, está hablando Jesús, el Padre mismo quien me envió ha dado testimonio de mí. Entonces, ¿de quién habla el Padre? De Cristo. Si el Padre mismo habla de Cristo, ¿de qué hablamos nosotros hoy en nuestros púlpitos? Los chismes en la iglesia. ¿Qué más? El liderazgo. ¿Qué más? Prosperidad. Pero el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Y Jesús les dijo: ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, quien soy, a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan ¿qué? Vida eterna. Juan 5, 39, 40. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí.
Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Eso lo dijo Jesús. ¿De quién hablaban las Escrituras? De Él. Entonces, Él mismo vino a decir que todo el Antiguo Testamento, Moisés, los Salmos, los profetas, Él mismo dijo, todas las Escrituras me señalan a mí. Pero hemos olvidado el mensaje de la Biblia. Y entonces agarramos y predicamos de Abraham, pero no de Cristo. Predicamos de Moisés, pero no de Cristo. Predicamos de José, pero no de Cristo. Predicamos de qué? De Faraón, pero no de Cristo. Predicamos de cualquier cosa, pero no de Cristo. Es que nos olvidamos del protagonista principal de toda la Biblia. Amén. ¿Será que el testimonio de Moisés es más grande que lo que Cristo vino a hacer? No. La obra de Cristo es la única por medio de la cual podemos ser salvos. Lucas capítulo 24, mire, este es otro pasaje, Lucas 24, 44 al 48. Entonces dijo, cuando hablaba con ustedes, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. ¿En dónde? Que tenía que cumplirse todo acerca de mí, todo lo que estaba escrito acerca de mí. ¿En dónde? Lea la Biblia. Si para eso le lee, léala. En la ley de Moisés. Ah, ¿en dónde? En la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas y en los salmos. Y eso es el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿de quién estaba escrito en el Antiguo Testamento? De Cristo. De Cristo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo. Entonces les abrió la mente para que entendieran ¿qué? Las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías, o sea, el Cristo, debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje, ¿cuál mensaje? De que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que fue el que sufrió, el que murió y el que resucitó al tercer día. Y dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Amén. Y dice, ustedes son testigos de todas estas cosas. ¿Quiénes somos los testigos ahora? Nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el mensaje que dieron los apóstoles y la iglesia primitiva? ¿Será que cambió el mensaje? Ya vimos que está en el Antiguo Testamento y que cuando vino Cristo dio el mismo mensaje. Lo vamos a confirmar, ¿verdad? Y ahora miremos. Y cuando se fue Cristo, ¿será que cambió el mensaje? ¿Será que los apóstoles y la iglesia primitiva ahora, como ya tenían el Espíritu Santo, ahora ya entonces cambiaron el mensaje y se olvidaron del mensaje y empezaron a producir solo milagros y portentos? No. Si usted lee Hechos 2:36, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, se paró frente a todos aquellos. Si usted lee Hechos 2:36, ¿cómo concluye su mensaje aquel hombre? Diciendo, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Amén. Así concluyó su mensaje, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro. Y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. No cambió el mensaje. El mensaje siguió siendo Jesús
es el Cristo. Ahora, miremos más adelante. ¿Qué pasó con los discípulos y los apóstoles? Hechos 5:42. Hechos 5:42, y cada día. ¿Cuándo lo hacían? Cada día. ¿Cuándo lo hacían? O sea, todos los días. Cada día. ¿En dónde? En el templo y en las casas. En el templo y... Entonces, ¿de qué se predicaba en el templo? De que Jesús es el Cristo. ¿Y de qué se predicaba en las casas? De que Jesús es el Cristo. Y dice que era todos los días, cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando. ¿Qué enseñaban? Enseñaban y predicaban este mensaje: Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué se enseñaba en el templo? Jesús es el Cristo. ¿Y qué se predicaba en las casas? Jesús es el Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia entonces primitiva? Jesús es el Cristo. No había otro mensaje. Y entonces sucedían las obras de poder. Con este mensaje se sanaban cojos, se levantaban paralíticos. Por eso Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. ¿Y qué tenía Pedro? Tenía a Cristo. Lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo levántate. Entonces, esta palabra producía todas las obras de poder que hoy han llamado la atención de la iglesia, pero que se han desenfocado del mensaje más importante de la Biblia. El apóstol Pablo, recién convertido, Hechos 9:22. Recuerden que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y en Hechos 9:22 dice que la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Cristo. De que Jesús de verdad era el Mesías. ¿Y de qué predicaba Pablo entonces? Que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Entonces, Hechos capítulo 17. Entre Hechos 9 y Hechos 17 han pasado un mínimo de 15 años. Pablo se convierte cerca del capítulo 9. 15 o 20 años después, Pablo sigue predicando el mismo mensaje. No cambió el mensaje. No es que ahora ya me aburrí de predicar que Jesús es el Cristo, ahora voy a predicar de la sobrenaturalidad de Dios. No. Pablo, 15, 20 años después, Hechos 17, versículos 2 y 3, dice, como era su costumbre, ahora ya es la costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de reposo seguidos, es decir, 3 sábados, ¿verdad? Usó las escrituras, porque no había Biblia, ¿verdad? Solo el Antiguo Testamento. Usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías. ¿Qué explicó Pablo? Las profecías. Entonces, ¿de quién hablaban los profetas? De Cristo. Y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Y decía, este Jesús, de quien yo les hablo, es el Cristo. Es el Mesías. Entonces, ¿de qué predicaba Pablo 20 años después? El mismo mensaje. Hechos 18:5. Se empezaron a levantar otros discípulos a través de Pablo. Hechos 18:5 dice que después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra, testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Entonces Pablo ya se dedicó totalmente a predicar este mensaje. Y se estaban levantando otros discípulos como Silas y Timoteo. Y se levantaron otros más, Hechos 18:28. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando la escritura. Les explicaba que Jesús es el Cristo. Aquí está hablando de Apolo, ¿verdad? Del gran elocuente Apolo. Alguien que conocía las escrituras, pero no había entendido que Jesús era el Cristo. Y le enseñaron lo mismo que yo le estoy enseñando esta noche a usted, que Jesús es el Cristo.
Y ese es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, mis amados hermanos, ahí termina el primer tema. Hay un solo mensaje en toda la Biblia. ¿Verdad? Usted puede predicar de cualquier cosa, de cualquier tema en la Biblia, porque se puede sacar cualquier tema. Pero perder el mensaje más importante es la desgracia más grande que nos puede pasar. Porque perdemos el evangelio original de la Biblia. Perdemos el evangelio de la Biblia. Y nos dedicamos a entretener gente, a engañar gente y a conducir gente al infierno. Amén. ¿Preguntas de este primer tema? Sí.